La vida laboral tiene muchos sabores y el emprendimiento es uno de esos sabores que está de moda. Por eso, en este momento, traemos un grupo de emprendedores para que nos cuenten su cuento, nos cuenten su historia, nos motiven a través de ella, pero sobre todo nos digan si en este mundo del emprendimiento hay igualdad para todos los géneros. Pero antes de comenzar con este panel, quiero que conozcan un poco más sobre ellos. Juan David Aristizábal, fundador de ProTalento y profesor de liderazgo del CESA. Mauricio Toro, politólogo, especialista en innovación y desarrollo de negocios, magíster en administración de empresas, ganador del Premio de Innovación en Desarrollo de Producto y seleccionado en el 2016 como uno de los jóvenes más sobresalientes de Colombia. Ricardo Leiva, es un creativo que construye relaciones, apasionado por las marcas y el servicio al cliente. Estudió marketing en el Politécnico Gran Colombiano y es catalogado como uno de los emprendedores más innovadores de Colombia, siendo parte de la red Endeavor y uno de los inversionistas de Shark Tank Colombia. Moderado por Karina Quesep, administradora de empresas de la Universidad Externado de Colombia y especialista en dirección de marketing de la misma universidad. Durante su carrera, tuvo experiencia en el sector comercial y de servicios, gestión de proyectos y responsabilidad social, trabajando como gerente regional de Horizonte BBVA y actualmente es la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Bipro. Muy buenos días y gracias a todos los que se están conectando hoy, nuestros estudiantes, bienvenidos a este panel y continuamos con nuestra cumbre el día de hoy. Este panel es fenomenal. Tenemos a las personas que más saben de emprendimiento en el país y creo que nos vamos a quedar cortos en el tiempo, pero vamos a tratar de sacar el mejor provecho para que podamos llegarles a ustedes con un mensaje muy claro: emprender. Así que bienvenidos a este panel y quiero arrancar muy rápidamente a hablar con Mauricio Toro y que nos cuente un poquito de algo que es el marco legislativo del emprendimiento. Pero como nuestra audiencia es tan especial, queremos ver ese ABC de cómo está Colombia en emprender y qué ha pasado con esa ley de emprendimiento que nos acompaña hoy para lograr lo que queremos, que es realmente emprender. Primero, muchas gracias por la invitación porque estoy muy contento de estar además compartiendo con grandes amigos con quienes hemos trabajado alrededor del emprendimiento. Así que este ha sido todo un reto durante estos años, unidos trabajando por derribar las barreras del emprendimiento precisamente para dos poblaciones muy importantes en el país: los jóvenes y las mujeres, que para emprender, en muchos casos para una mujer joven sí que hay barreras y de eso hemos venido hablando en el Congreso de la República, haciendo muchísimos esfuerzos y hoy no tenemos una, sino 3 leyes importantes durante el último año que hemos trabajado todos los partidos políticos de la mano con el gobierno nacional y otras organizaciones que se encargan de eso. Y la primera es la ley de emprendimiento, que es por la que me preguntas, que es muy importante. Lo primero es que logramos que esa ley, que ya tiene número y fue sancionada en diciembre, permita unos instrumentos muy importantes para facilitar el emprendimiento, no solamente de los emprendedores en general, sino con un enfoque en jóvenes, en población rural y campesina, que estaba muy descuidada de las leyes de emprendimiento en el país, pero adicionalmente a esto, un emprendimiento enfocado en los emprendimientos femeninos, es decir, cómo nosotros logramos incentivar esto. Entonces, voy a contarlo en 5 ejes en los que se dividió la ley. Lo primero, la facilidad para contratar con el Estado. El Estado es uno de los principales compradores en el país y muchas micro, pequeñas y medianas empresas, las empresas de nuestros emprendedores y emprendedoras, tenían mucha dificultad para poder lograr acceder a esas convocatorias públicas. Por esta razón, creamos un mecanismo abreviado que permita fácilmente, cuando se contrata mínima cuantía, es decir, contratos que no sean licitaciones multimillonarias que requieren de unas condiciones que las MIPYMES no tienen, pero en el resto puedan acceder a esa contratación. En segundo lugar, disminuir los costos y las barreras de lo que implican permisos. Hemos oído hablar hace unos días de, si ustedes estuvieron conectados, EPA Colombia, una de estas mujeres bien polémicas del país que tuvo un problema con el INVIMA y muchos emprendedores, independientemente del caso de ella,
empezaron a decir, yo también tengo problemas con el INVIMA. El INVIMA hoy quedó enfocado en la ley de emprendimiento, en primer lugar para facilitar los procesos y en segundo lugar para que no haya cobro por esas licencias que eran tan costosas para las microempresas en general. También estamos hablando de facilidad y reducción de costos en los departamentos, un tema que les tocaba a los emprendedores pagar mucho. Luego nos vamos a otro elemento que creo que es fundamental, el acceso a crédito. Se recogieron todos los recursos y bolsas que había en todo el país regadas, que un emprendedor decía, ¿yo a dónde me apunto? O sea, son tantas las organizaciones y quedaron concentradas en unas pocas. Y en último lugar, que yo creo que es muy importante, logramos algo básico y es crear un fondo especial de emprendimiento para mujeres que tiene hoy un fondo de casi 10 millones de dólares para arrancar. Y de ahí se desprenden las ayudas para las emprendedoras y emprendedores también del campo y del agro con nuevos instrumentos de financiación. Esto por dar un resumen de un gran articulado, luego pasamos a la ley de emprendimiento en temas de turismo y finalizamos con la ley de pago a plazos justos que va a lograr que nuestros emprendedores y emprendedoras cuando venden su producto o servicio no tengan que esperar 90 y 180 días para que les paguen sus servicios, sino que los puedan recibir en poco tiempo. Digamos que ahí resumimos gran parte de ese ejercicio emprendedor para poderle facilitar a todos y a todas que puedan emprender fácilmente. Mauricio, fascinante, pero entonces para nuestra audiencia tan importante, tenemos facilidad y obviamente hemos reducido todos esos procesos que eran súper tediosos para un emprendedor. También estamos hablando de recursos y obviamente también de plazos justos para que nos paguen, y aquí para hablar muy claramente es que nos van a pagar nuestras facturas en plazos más cortos porque somos emprendedores. ¿Es así? Así es que un emprendedor estaba teniendo que esperar casi 6 o 7 meses para que le pagaran una factura. En general, una micro, mediana empresa estaba sometida a eso. Hoy le van a tener que pagar al máximo 45 días calendario, no hábiles, y eso va a facilitar un poco el flujo de caja, que a muchos les tocaba endeudarse en un banco para poder pagar salarios, arriendo y demás, para seguir produciendo, mientras les pagaban en 6 o 7 meses. Hoy van a recibir un pago a un plazo justo, lo cual les va a permitir tener más dinero para poder invertir y crecer. Eso es fascinante. A mí me encanta esta conversación porque además yo quería que nos hablaras un poquito si dentro de esa ley de emprendimiento, ¿qué acciones específicas hay para las mujeres emprendedoras? Quedaron además 5 artículos incluidos muy importantes. El primero de ellos, en las licitaciones que se hacen de concurso público, aquellas empresas MIPYMES que estén conformadas por mujeres van a poder tener una puntuación adicional. Esto les va a ayudar a desempatar cuando quedan empatadas 2 compañías. Si esta compañía es de mujeres, esa compañía va a tener un punto adicional. Pero no solamente eso, sino que además van a tener preferencia en la contratación de algunos sectores y algunos servicios. Eso va a permitir también que puedan acceder a mucho más recursos, que es lo que nosotros estamos buscando. Pero adicional a eso, estamos hablando de las emprendedoras sociales. Muy importante el emprendimiento social campesino, rural y agrario. Allí también van a haber fondos especiales de financiación para aquellas mujeres que hoy se dediquen a un sector que, digamos, no tiene mucha prevalencia de emprendedores allí. Es decir, son muchos los artículos que quedaron incluidos allí para facilitar el emprendimiento. Pero empecemos por este que es tan importante, que las compras públicas puedan tener, digamos, una puntuación adicional o en su defecto un desempate cuando quedan empatadas en una compra adicional. Esto para nosotros es muy importante para fortalecer el emprendimiento femenino en Colombia. Voy a hacerte otra pregunta sobre ese tema y es, ¿por qué nos demoramos tanto en tener una ley de emprendimiento? Eso, yo creo que era que no ha llegado al Congreso este tema tan importante de posicionar el emprendimiento, pero en Colombia empezó a generar una ola los últimos años que permitió que muchos llegáramos a proponer ideas alrededor de esto, que los gobiernos locales y el nacional empezaran a ponerle atención a algo tan importante y que muchos emprendedoras y emprendedores empezaron a trabajar diciendo unidos necesitamos algo. Esto fue una unión de fuerzas de la academia, del Estado, de los ciudadanos que empezaron a presionar que esto se diera y por fortuna pues la logramos tener. Que además, quiero decirles, una ley en el Congreso de la República puede tomarse 2 años. Esta, gracias al apoyo que recibió de la sociedad civil, del Congreso y del gobierno, pues se aprobó en 3-4 meses porque tuvo un llamado de urgencia y esa es la buena noticia. Falta que la reglamenten, que eso debe durar 1 mes y medio, 2 y tenemos ley de emprendimiento para poder ayudarle a todos y a todas esas soñadoras que están creyendo en un país mucho mejor. Así es, bueno, buenísimo porque además la ley de emprendimiento nació ágil,
Y eso fue súper fundamental y yo creo que es una de las herramientas más importantes que tenemos hoy en día para poder emprender. Mauricio, gracias por esa visión del sector público y de lo que has hecho, de corazón agradecidos pues por mover el emprendimiento en el país. Eso para nosotros es fundamental y para las mujeres emprendedoras también vamos a dejarles un mensaje bien interesante que lo vamos a conversar más adelante. Yo quería seguir con Ricardo Leiva y ya tenemos toda la visión del sector público, qué es lo que está pasando y cómo nos hemos acondicionado, pero ¿quién más que nos pueda decir sobre el sector privado y cómo hacer ese llamado, ese call to action al sector privado para apoyar el emprendimiento? Nuestros jóvenes que nos están oyendo, ¿cómo podemos articular y decirle a las empresas, aquí se emprende y aquí hay muy buenas ideas y queremos seguir apoyando a esta nueva generación de colombianos que tienen todo el sentido para crecer y obviamente llevar a cabo una idea exitosa? Hola a todos, qué bueno estar acá, qué rico. Mira, yo creo que no nos va a tocar hacer mucho trabajo llamar al sector privado porque el sector privado lastimosamente, y creo que es una crítica, voy a hacer una crítica positiva de todo este tema. El sector privado no se dio cuenta que se creó un ecosistema del emprendimiento y de la innovación alrededor del mundo. Un buen ejemplo es el ejemplo de Silicon Valley, sin duda en tecnología y todo, que lo que hizo fue mostrar a los grandes empresarios que la innovación no estaba viniendo de las grandes compañías. La innovación vino de los emprendedores. Y si eso no hubiera sido así, entonces el que hubiera creado Rappi ha debido ser el señor del Grupo Éxito, o el señor de Walmart ha debido ser el que creó Amazon, o la compañía de transportes más grande ha debido ser la que creó Uber, ¿no? Pero eso no pasó. ¿Por qué? Porque el emprendimiento es una forma de vida. Tiene mucha preparación, hay tecnología detrás, por eso la mayoría del emprendimiento inicialmente siempre es muy joven. Entonces, la gran empresa entendió a la fuerza. ¿Quién nos salvó en la pandemia? Yo no puedo decir que la gran empresa no reaccionó, pero fue una gran parte de la actitud de los emprendedores que decidieron seguir y seguir. Y creo que eso es un gran ejemplo y lo mejor de lo que está pasando es que posiblemente los grandes compañías no se estaban dando cuenta que ese ecosistema de innovación existía ahí, pero tampoco los emprendedores se daban cuenta que las grandes empresas pueden ser parte de ese ecosistema. Entonces, crear un ecosistema unido, como el que se ha creado en muchos lugares, en donde mucho emprendimiento se empuja alrededor de las grandes empresas por sus productos, servicios, esto y lo otro, pero también entender que la innovación de donde venga no importa, la innovación abierta es muy relevante. El emprendimiento, Ana Karina, le está dando el sabor de la innovación al mundo. Se lo dio, ya se lo entregó, ya está demostrado. Los últimos 10 años sin duda demuestran que eso es así. Entonces esa innovación acogida por la gran empresa a través de muchas fórmulas. La primera para mí es la fórmula de emprendimiento. O sea, ¿cómo es que en las empresas no existen grandes proyectos de intraemprendimiento que lo único que van a hacer es beneficiar a la compañía misma, pero no, el miedo es un empleado se me va a ir en 2 años y yo lo empiezo a empujar a aprender a emprender y no estamos entendiendo que esa misma innovación es la que me ahorra mucho dinero en grandes departamentos de innovación que no existen. Pero para que nuestra audiencia sepa, intraemprender quiere decir emprender dentro de las mismas empresas o tener un departamentico allá adentro en donde están todas las ideas y seguir sacando adelante esas ideas para las empresas grandes. Vamos a hablar bien aquí a los estudiantes. Yo les digo a los estudiantes, hay un libro yo no recomiendo mucho libros porque yo soy muy, pero hay un libro que se llama The Startup on You, que es como el emprendedor que hay en ti, porque todos tenemos un emprendedor que hay en nosotros. Y ahí explica muy bien que uno no necesita tener una empresa de uno para ser un emprendedor. Yo personalmente viví mi carrera durante 21 años antes de emprender a la fuerza, porque emprendí fue a la fuerza, porque me agarré con mi jefe francés siendo director de la compañía más importante de belleza del mundo, que es L'Oréal, y salí, me quedé así, y a los 6 meses terminé emprendiendo a la fuerza. Pero a lo que me refiero con esto es que lo que está pasando, lo que pasa con el emprendimiento es que el emprendimiento genera ese factor de innovación, no importa para quién. No tienes que ser tu empresa, puede ser la empresa en donde trabajas. Al final, si tú trabajas en una empresa, estás trabajando para ti, estás llevando la comida
y tu sustento a tu casa, o sea que es como si estuvieras por ti. Que después decidas emprender, no importa si estás ahí. O la otra es generar una innovación dentro de una compañía, que esa compañía diga, ¿sabe qué? Como está pasando con compañías importantes de Colombia, Alpina, por ejemplo. Está apoyando el emprendimiento alrededor de su economía, en los que ellos seguramente no van a invertir en directo, pero sí apoyar que se invierta en esa economía verde de la ganadería o de la leche o de cualquier cosa que pase. Y es gente que hace un proyecto y se sale de la empresa con ese proyecto también. Entonces eso es un factor muy interesante. Entonces para mí lo más relevante de este factor es que las grandes empresas entiendan que el ecosistema de la innovación está ahí y que los emprendedores entiendan que es un ecosistema mucho más grande, no solo de competir con los grandes. O sea, estamos hablando que las empresas que hoy en día no le den un ojito, una mano y tengan todo el tema del emprendimiento, están llamadas quizás a estar un poquito cojas en el proceso de la innovación. No, pues total. Pues sí, bueno, claro que Juan David sabe mucho de esto. En todos los foros que uno va de innovación, ustedes saben, siempre hay fórmulas, ¿no? Los gringos dicen que el 90% se quiebra. Yo pienso que en Colombia no debería ser posible que se quiebren tantos porque tenemos menos apoyo todavía para quebrarnos, pero lo más importante de esto es que el factor de innovación se tiene que integrar. O sea, la innovación tiene que ser una innovación abierta. Y la innovación abierta es donde yo busco la innovación no solo en mi departamento de innovación, sino alrededor de mi entorno. Y eso beneficia mucho el sistema. Ahora, si no lo hacen así las grandes empresas, van a seguir apareciendo los Rappis, los Merkeos, cualquier compañía de este entorno de la economía colaborativa que es tan maravillosa que les va a reemplazar sus negocios. Y las fórmulas a las que me refiero es esa que dicen en todos los foros, el 40% de las grandes compañías de hoy van a ser reemplazadas por emprendedores. Bueno, eso es un reto grande y una oportunidad para crecer en términos de innovación y de emprendimiento y oportunidad para todos nuestros jóvenes. Me quedó ahí que tú después de 21 años te viste forzado a emprender, pero entonces un emprendedor se va encontrando en el camino, ¿no? Sabes que lo que pasa es que yo siempre estuve en las compañías en las que estuve, en Johnson, en Unilever o en Levapan, siempre me di cuenta ya mucho después que siempre fui un emprendedor nato. Yo siempre fui el que lancé las categorías que no estaban permitidas. Entonces metí mucho en problemas esa compañía. Entonces fui un emprendedor nato, pero cuando me quedé sin trabajo a los 21 años, me encontré emprendiendo y me di cuenta que yo había sido emprendedor toda la vida. Es que la única diferencia entre ser empleado y ser empresario, yo digo a veces, es que cuando eres empleado trabajas con miedos. Cuando eres empresario trabajas más con preocupaciones, que es la preocupación de no tener la plata para pagar la nómina a tus empleados, ¿no? Y los miedos es, viene el jefe francés y le tengo miedo un poquito, ¿no? Es la única diferencia. Ay, gracias, Ricardo. Bueno, yo quiero preguntarle a Juan David, pero antes compartir algunas cifras. Por cada 10 emprendedores en Colombia hay 7.2 emprendedoras mujeres. Colombia está en el puesto 21 en la posición global de emprendimiento y es el segundo país cuyos emprendimientos buscan generar muchos más empleos. Y eso es como interesante porque regularmente los emprendimientos son más pequeños, ¿no? Es el tercer país con mejor reputación en los emprendedores. Quiere decir que los colombianos somos buenos emprendedores y eso me va directamente donde ti. Juan David, tú eres un emprendedor, tienes tu idea además plasmada en muchísimas cosas. Además, una persona, no estoy diciendo que los otros no, pero una persona súper joven, además cercana. Ya vamos a ver cómo ese emprendimiento motiva, porque además es un emprendimiento enfocado a temas increíbles de consecución también de empleos y de promover ese talento que tenemos en el país. Entonces yo quisiera que ya con lo que Mauricio nos contó, con lo que Ricardo nos contó, entre el sector público, entre lo privado, hagamos ese llamado para poder integrar cómo emprender en Colombia desde tu experiencia y desde lo que ha sido tu emprendimiento. Muchas gracias. ¿Usted trajo su billetera? Saque su billetera. Ricardo trajo la billetera. Claro. Bueno, muéstreme la billetera. No tengo plata. Bueno, entonces, Ricardo, pero hay tarjetas. Quiero que vean la billetera de ustedes dos. Carnets. Ricardo, ¿qué le mejorarías a tu billetera? Primero la cambiaría porque esto
Que tuviera plata. Una que no estuviera rota, Mauro. ¿Usted qué le cambia? ¿Qué le hace falta a su billetera en este momento? Un código QR. Mauro, ¿qué le hace falta? No tener que usar una billetera. No tener que usar una billetera. Y yo creo que parte del reto que tenemos en el emprendimiento siempre está en las cosas que tenemos al lado nuestro. Es decir, en nuestra billetera hay un montón de posibilidades de mejorar problemas. Y yo creo que cada uno de nosotros, Women in Connection, por ejemplo, resuelve un problema. Y el emprendimiento tiene que ver en uno cómo se enamora de un problema y lo resuelve. Muchas veces lo que uno busca es que ese problema tenga unos retornos sociales y económicos. Desde el Estado, digamos, lograr movilizar una cantidad de actores para que las leyes pasen, es porque Mauricio ha estado enamorado de este tema por mucho tiempo. Ricardo lo que ha convertido y nos ha conectado a través del mercadeo y el marketing es porque está enamorado de un problema. Entonces, cuando uno piensa en cómo empezamos a combinarlos, lo primero que deberíamos hacer, niñas, niños, jóvenes, es empecemos a mirar nuestro primer metro cuadrado. El metro cuadrado arranca con la billetera que uno tiene en el bolsillo. Si no fuera por una billetera que uno tiene en el bolsillo, las emprendedoras como de Frenchico, por ejemplo, una empresa colombiana, no decidió crear una billetera a la que ningún banco le prestó para ejecutarla. Fue a una plataforma llamada Kickstarter y en menos de 3 semanas recogió $100.000. Empresa colombiana con clientes en 190 países. Pero cuando uno se enamora de un problema y empieza a observarlo, pues sucede que pasa esto, que nos encontramos y lo hacemos. Y yo creo que uno de los principales retos que tenemos que tener en el país es enamorarnos de los problemas. Y enamorarse de un problema puede sonar súper contradictorio a lo que uno oye todo el día y es, ten ideas de emprendimiento. Y yo creo que ese es el mayor fracaso que uno puede tener a la hora de hacer un proyecto de vida alrededor del emprendimiento, es porque las ideas van a cambiar, los contextos van a cambiar. Por eso es que muchos medios de comunicación que empezaron por la radio hoy en día están viendo que decrece su audiencia porque no entendieron que lo que la gente necesitaba era conectarse. Y por eso nacieron los medios de comunicación como los que estamos viendo de TikTok o Clubhouse o Twitter o las redes sociales. Y eso no se lo inventó ningún medio de comunicación porque se casaron precisamente con la idea. Eso es lo primero. Y ese enamorarse de un problema tiene que ver con mucho pensamiento crítico. Y eso es preguntarse, bueno, ¿y esto que no me gusta, cómo lo soluciono? Hay una emprendedora que la vio clara, un día se dio cuenta que cada vez que ella se iba a arreglar las uñas, iba a un sitio mega aburrido. Yo voy ahí. Ah, bueno. Entonces ella se dio cuenta que pues eso no tenía por qué seguir así y dijo, vamos a cambiar esto. Y vamos a hacer que cada vez que yo me venga a hacer las uñas sea divertido, porque cada vez que voy termino de mal genio porque me cuentan un chisme de la otra que no me interesa contarme, mi mamá me alega porque me estoy demorando mucho, mi novio no está pasando bueno y esta mujer colombiana se inventa un sitio para resolver ese problema donde junta a un ecosistema donde todavía no, pero muy pronto va a volver a estar abierto, donde la gente se va y se toma un trago, se come algo y además de eso se puede arreglar el pelo, pintar las uñas. Esta emprendedora colombiana, Daniela Moscarella, lo hizo precisamente por enamorarse de un problema. Pero adicional, además de enamorarse de un problema, pasa a lo segundo. Seguramente ustedes, niñas, niños, jóvenes, han oído la historia de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue a donde la reina y le dijo a la reina, era la última persona que le faltaba por ir a pedirle plata para una aventura. Y le contó una historia de manera tan emocionante que la reina le dijo, hágale, llévese la plata y vaya y explore. Si no hubiera sido por la buena forma de Cristóbal Colón de contar una historia, no existiría el continente americano. Porque ahí viene el segundo elemento. Para emprender se necesita cautivar a la gente con su historia, para atraer inversionistas, para atraer el capital. Y por eso ese segundo elemento es tan fundamental. Tenemos que aprender a atraer inversión. Mauricio nos contaba ahorita de la ley de pagos justos. Porque uno de los retos que tenemos los emprendedores, y ustedes se van a dar cuenta, es atraer capital. Todo ahí, en mi opinión, arranca por un problema de capital. Capital cultural, que significa tener los conocimientos, los valores para hacerlo. Pero también viene el capital económico. Y por eso les digo que hay que estudiar de educación financiera y hay que saber atraer inversión. Colombia tiene un gran reto porque nosotros, aunque tenemos muy buenas ideas, aún debemos mejorar nuestra forma en cómo animamos a los ángeles inversionistas y a los venture capital del mundo a decirles, este es mi pitch, esta es mi historia. Y el tercer capital que es necesario es el capital social.
¿Y qué significa el capital social? Son las redes que uno tiene, las amigas y los amigos, la gente que uno tiene para pedir ayuda. Y eso como se ve en el día a día es, si uno solamente se habla con las 5 amiguitas, los 5 amiguitos de su barrio y ya, y no utiliza las redes sociales para conocer gente distinta y que le aporte, uno tiene poco capital social. Y para emprender se necesita bastante capital social para poder pedir ayuda, para poder conectar a los inversionistas. Entonces, si uno quiere emprender, hoy en día tiene que juntar todos los capitales posibles. El capital económico, poder atraer la inversión necesaria, el capital social, las redes necesarias para hacerlo y el capital cultural que tiene que ver con educación. Y ahí mucho pensamiento crítico para uno que enamorarse de un problema y después de que se enamora de un problema, pasar a la acción a ejecutarlo. Mejor dicho, yo que me quedé todavía pensando en la billetera y en ese metro cuadrado. Qué importante uno poder ver que su propio ecosistema es el que le ayuda a empezar a emprender. Y de verdad, uno no se pone a veces en ese proceso de escoger qué problema quiero resolver. Y estos muchachos hoy en día tienen una capacidad increíble de poder ver más allá de las narices. Yo ya aquí en esta edad a veces me cuesta un poquito de trabajo ser disruptiva, pero qué importante poder organizar esos temas para sacar una idea, sacarla adelante y emprender desde lo privado, desde lo público y obviamente con el ecosistema que tenemos. Se nos está acabando el tiempo y yo no me puedo ir de aquí y dejarlos ir a ustedes sin un pitch de emprendedor para toda esta audiencia joven que está, para todas estas mujeres, para todos estos jóvenes en general que nos están acompañando hoy en esta cumbre, diciéndoles por qué emprender, para poder cerrar en estos 3 minutos que nos queda y ser súper cumplidos en el tiempo, un pitch de 1 minuto, como si estuvieran vendiendo no su emprendimiento, sino la idea de emprender. Ricardo. Bueno, mi pitch está basado en decir que no hay nada más que lo haga uno más feliz que sacar un proyecto adelante, un sueño adelante. El emprendimiento normalmente tiene una palabra como detrás que tiene que ver con soñar, reinventarme, pero la capacidad de uno poder innovar está más cerca de lo que uno se imagina. Me encanta lo que dijo Juan David. Lo único que no estoy de acuerdo con Juan David es que uno tiene que entender, yo lo vi en Shark Tank, no tienen que ir a buscar y a entregar su participación, pero también los bancos tienen que reaccionar porque no siempre uno tiene que traer plata de otros para quitarle participación a uno, sino buscar la plata en donde está disponible para que uno no tenga que entregar equity desde el principio para poder entregarlo después cuando la empresa vale más. ¿Por qué emprender? Porque eso es hacer país, eso es hacer familia, das empleo, cumples tu sueño y puedes emprender en cualquier lugar, siendo empleado o no siendo empleado, creando nueva empresa, creando nuevos proyectos y nuevos retos en compañías existentes también es válido. Gracias, Ricardo. Mauro. Yo me dediqué a emprender los últimos años en política porque venía del mundo de emprendimiento de tecnología y ese había sido mi pasión. Y entre el emprendimiento en el sector servicios, tecnología y ahora representando a los emprendedores en el Congreso, me di cuenta de una cosa y es que nos falta atrevernos mucho más y a veces tenemos muchos miedos y está bien caminar con el miedo. Yo creo que el miedo es un buen amigo mientras uno vaya delante de él porque el miedo se puede volver buen consejero, pero si el miedo va adelante va a ser un mal amigo. Entonces el mensaje de por qué emprender es por cambiar la realidad en la que estamos viviendo muchos, por transformarle la vida a tantas personas que uno puede ayudar cuando emprende, por transformar la realidad en la que vivimos para poder construir el país en el que queremos vivir. Porque muchos nos cansamos de vivir en el que nos dejaron. Entonces emprender es eso de poder soñar y trabajar y atrevernos por eso que tanto hemos soñado. Y cierro con esto. En el mundo hay 2 tipos de personas, las 99 y las 1. Las 99 siempre están diciendo no se vale, es difícil, no lo vas a conseguir, es imposible, nadie te conoce, no te pongas en eso, mira el plan seguro, yo por aquí te eduqué, entonces vete por este lado que es. Y el 1% decide atreverse, explorar, preguntarse ¿y por qué no? Es ese 1% el que transforma la realidad. Es ese 1% que se arriesga y hace algo completamente distinto. Es ese 1% al que recurre a todos los amigos y les dice quiero hacer esto y la mitad le dice tal vez que no, los oye con cautela, pero decide ensayar. Porque la única forma de transformar este país es cayéndonos y sacudiéndonos. Un emprendedor
huele a tierra y tiene polvo porque se la pasa más en el piso que parado. Pero al final, ese estar parado es el que le permite a uno decir, sí valió la pena, porque creamos país, porque generamos empleo, porque le demostramos a los que están alrededor de nosotros que sí se puede y porque inspiramos a los demás cuando demostramos que se pudo o que no, para que lo intenten. Así que a todos los chicos y chicas les digo, no lo piensen, inténtenlo, hagan parte del 1% y no del 99%. A sacudirse. Mi querido Juan David. Wow, es que de verdad ustedes dos lo inspiran a uno. Usted me dejó pensando en el equity que no debería estar dando en este momento y Mauro en el 1. Y yo creo que cada una y cada uno de nosotros tiene una flauta en el interior. Ese es un llamado que cuando uno aprende a oírlo, uno se encuentra con que hay un montón de talentos propios que el mundo está esperando. Creo que hay que oír la flauta que uno tiene, la música que uno tiene adentro. Si esa flauta les dice a ustedes emprendan, láncense. Si la flauta les dice apoyen a otro emprendedor, apóyenlo. Y uno oye esa flauta, bueno, a mí me ha servido es con algo que es muy poderoso y es la quietud. Cálmense, quédense quietos un rato, hagan silencio con ustedes mismas y con ustedes mismos. Por 10 minutos, no usen Instagram ni TikTok. Cierran los ojos y pregúntense, ¿qué me dice la música interior para hacer con mi vida? Cada uno de nosotros como seres humanos tiene una flauta que le está diciendo a uno, hágale por aquí. Gracias a ustedes por este espacio. Gracias a ustedes por este espacio. Seremos el 1%, invitar a todos que sean el 1%, a sacudirnos y obviamente a trabajar por un país mejor. Muchísimas gracias a este panel de lujo y bueno, a emprender.